Muchas gracias por venir. Es un gusto ver este espacio lleno de gente. Club Faro, que lleva, yo creo que más de 30 años, trayendo 3 veces por semana profesores, escritores, científicos, artistas, y que se ha convertido como un foro de conocimiento en la ciudad. Con lo cual es el espacio idóneo para tener con nosotros hoy a Jesús González Maestro, y yo estoy muy contenta de estar aquí contigo, Jesús. Muchos de los que estáis aquí seguro que le habéis leído, que es lo que hay que hacer para conocer el pensamiento de Maestro. Pero otros muchos le habéis conocido seguramente por las redes sociales, por Instagram o incluso por TikTok, reducido a fragmentos ingeniosos o satíricos extraídos de su canal de YouTube. Reflexiones que a menudo circulan descontextualizadas por la basurosfera virtual de las redes sociales, lo que él denomina el tercer mundo semántico, el mundo de los opinólogos, el mundo de la idiotización y de la banalización del pensamiento. Como él mismo me ha dicho en más de una ocasión, como él mismo ha dicho públicamente en la misma portada de su título de su anterior libro, no es un youtuber, sino que es un profesor de universidad, teórico de la lengua, escritor, que además tiene un canal de YouTube donde comparte sus clases y conferencias, vídeos que él mismo graba de forma sencilla, como hoy aquí con esta cámara, lo que demuestra que cuando el contenido es sólido y se tiene gancho, una cámara y un trípode son más que suficientes. Es catedrático de Teoría de la Literatura en la Universidad de Vigo, pero ha sido invitado a distintas universidades europeas y americanas. Su origen es asturiano, de Gijón. Procede de familia de la cuenca minera por el lado paterno. Su abuelo fue picador, como dice la canción de Víctor Manuel. Su abuela materna sí era gallega. Proviene de familia humilde, por tanto, y defiende con firmeza tanto la cultura del esfuerzo como la importancia de la educación pública de calidad. Ha escrito, además del libro que hoy presenta, El fracaso de la felicidad, en un estilo crítico similar a otros dos: Ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia del siglo XXI y Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. También podemos leer sus relatos en La divisa de Judas y otros cuentos democráticos del mismo Judas. Como estudioso de Cervantes, es importante mencionar su libro Anatomía del Quijote, donde analiza lo que considera el genoma de la literatura universal. Este análisis del Quijote es en realidad el volumen 20 de su obra principal, que quiero mencionar aquí, titulada Crítica a la razón literaria, una teoría de la literatura científica, crítica y dialéctica, que es su obra más ambiciosa. Se trata de una obra de 25 tomos, alrededor de 10.000 páginas, que constituye el núcleo del pensamiento de Jesús González Maestro. Insisto en mencionarla porque mucha gente que está aquí a lo mejor no la conoce. Cuando se trata de un esfuerzo insólito de investigación literaria que algunos consideran el único tratado reciente, sistemático, de una teoría de la literatura científica, nueva en habla hispana, por tanto que no utiliza modelos foráneos provenientes del francés o del inglés, que son los que se vienen usando desde hace 3 siglos. En este gran tratado ya queda formulado su materialismo filosófico aplicado a la literatura, donde establece una ruptura frontal materialista, racionalista, con cualquier tipo de idealismo. Los idealismos son para él teorías peligrosas. Son los mismos que te venden la mentira de la idea actual de felicidad. Su propuesta se presenta alejada de las ideologías, que son una forma de religión, pues para él hay principalmente 2 maneras válidas, verdaderas, de acercarse al conocimiento. Una es la ciencia y otra la literatura, refiriéndose, claro, a la buena ciencia y a la buena literatura. Hay muchos textos y tesis doctorales sobre la obra de nuestro invitado, cosa que a él le resulta completamente indiferente, porque es un hombre libre, que va por libre, cuyo motor profundo, que concentra toda su actividad, es el genuino amor por la literatura, que considera la herramienta más valiosa
que existe para defender la libertad, esa que ayer y hoy, en este espejismo de democracia, nos quieren arrebatar. A la literatura dedica una auténtica carta de amor como último capítulo del fracaso de la felicidad. Buenas tardes, noches, Jesús. Estoy de verdad encantada de acompañarte hoy. Debo decir que yo conocí primero a la persona y no al personaje. Por un lado, como dices, Jesús, está el personaje, o los personajes, digo yo, el escritor corrosivo, el profesor crítico, el teórico excéntrico que toca el piano. Y luego está lo que la gente interpreta de esas máscaras, que no dependen en absoluto de González Maestro. La persona, Jesús, es encantadora, amable y humilde. Cuando me pediste si podía acompañarte aquí me sentí halagada, pero también me generó cierta inseguridad, porque yo no vengo de los estudios literarios, sino que soy cineasta. Y bueno, no sabría si sabría adecuarme a tu discurso. Compartimos, eso sí, la máscara de profesora contigo, tú en filología y yo en la Facultad de Bellas Artes. Pero yo formo parte, como antes comentábamos en la cafetería, de ese proletariado de profesores asociados, muchos autónomos, una institución en crisis cuya precarización y estado catatónico denuncias con vehemencia, y muy claramente además en este último libro. Asisto estupefacta como tú a este mundo que habitamos hoy y que nos describes de forma tan mordaz para prevenirnos de caer en la hipnosis colectiva o en la ceguera hoy tan generalizada. Si tú perteneces a la generación de los boomers, yo, según tu traducción, soy una milenarista. Concretamente creo que estaría entre los millennials y la generación X. Tienes muchos seguidores en mi generación y en las siguientes, quizás porque estamos hartos ya de un mundo donde la democracia se ha pervertido y es cada vez más una tecnocracia para el control del ciudadano, convertido, eso sí, en consumidor obediente. La lectura de este último ensayo nos conduce a una visión de la felicidad pesimista, desengañada, cuyo sentido consiste para el autor en conocer mejor la verdad, vivir con las menores preocupaciones y conservar la salud propia y la de los que amamos. Eso es más que suficiente para gozar de una felicidad razonable e inteligente. El fracaso de la felicidad va en contra de la autoayuda de Mesilla y, sin embargo, contiene innumerables consejos para entender la locura cada vez mayor de este mundo, este auténtico manicomio. Y eso al menos nos previene, nos advierte, aunque no nos cure. Percibo en tu estilo, Jesús, algo de la literatura de consejos de un Baltasar Gracián, pienso en el Manual del y Arte de la Prudencia, o de la crítica a la hipocresía de Francisco de Quevedo, cuyos 2 versos, por cierto, cierran el libro. Ese tono de desengaño, ¿no? Tu prosa es satírica y está atravesada por la tensión conceptual, con figuras literarias como la antítesis, la paradoja, el hipérbaton, metáforas y recursos que como lector te incomodan. Es fácil detectar la influencia del barroco, ese siglo de oro que tanto defiendes como antídoto literario para no enfermar en la catástrofe actual. Sin embargo, tu prosa es directa, clara, sin enrevesamientos innecesarios, profundamente realista, porque la realidad está ahí para poner los límites a la ilusión de la felicidad. Maestro es un insumiso del sistema, cuya reflexión se construye contra la posmodernidad, contra el relativismo, contra los idealismos, así como contra los amigos del mercado. No se instala, desde luego, en una ambigüedad cómoda de intelectual complaciente o inofensivo, figura tan frecuente como la del artista perfectamente integrado en el sistema. Jesús nos pone en la mano este libro que, como él mismo dice, es un dispositivo para pensar de forma diferente, una ortiga en tu cerebro para liberarte de la tiranía de la felicidad. Pueden adquirirlo en la puerta y él firmará los ejemplares que le dé tiempo. Jesús, ¿cuántas mentiras nos han contado sobre la felicidad? Eso lo sabe cada uno. Pero... Buenas tardes. Y muchas gracias por su asistencia y muchas gracias, Gisela, por esta presentación. La verdad es que yo no sabía que pudiera ser tantas cosas juntas, pero imagino que la impresión que desde fuera, desde el exterior, se tiene de un personaje, pues a veces tiene
poco que ver con lo que realmente es ese personaje, pero procuraremos que aquí hable la persona y dejemos al personaje, que es bastante más incompatible con la persona de lo que se cree comúnmente, dejemos por tanto al personaje en su sitio. Ahora, mentiras que nos han contado sobre la felicidad, pues todas aquellas que uno esté dispuesto a creer. Yo recuerdo, y sin duda ustedes también lo recordarán, esa canción de Patxi Andión sobre el rastro, ¿no? Cuando Patxi Andión cantaba, magistralmente por cierto, aquella canción donde decía somos todo lo honrados que usted quiera creer. Es decir, somos todo lo mentirosos o todo lo verdadosos, lo verdaderos que usted quiera creer en realidad. Y con la felicidad pues pasa lo mismo que con todas las cuestiones. En definitiva, claro, cuando me preguntan, bueno, es que en este libro usted es enemigo de la felicidad, ¿no? Yo no soy enemigo de la felicidad, yo soy enemigo de lo que, sin hacernos felices, nos trata de engañar con términos como el de la felicidad. Naturalmente nadie rechaza la felicidad. La felicidad es un deseo que todo ser humano tiene y con el cual de alguna manera nace, pero es que la felicidad no se puede comprar, no hay un establecimiento donde se venda la felicidad, del mismo modo que puede haber una medicina que al comprarla pues puede curar o aliviar un dolor de cabeza, pero no hay un establecimiento al que uno pueda acudir y donde pueda obtener un producto que le dé la felicidad, porque además la realidad desmiente constantemente cualquier propósito duradero de felicidad. Y por otro lado, cada ser humano por felicidad entiende algo muy distinto. Hay muchas personas que tienen la costumbre de ir al diccionario de la lengua en busca de soluciones a sus problemas. Y entonces cuando se encuentran con algo en la realidad que no coincide con lo que piensan o desean, acuden al diccionario a ver si el diccionario les da la razón. Y claro, el diccionario sobre la felicidad da 3 acepciones, entre otras, da 3 acepciones. Y la primera es muy curiosa, porque la primera de las acepciones dice que la felicidad es un estado de gratificación espiritual. Y claro, yo le preguntaría a los académicos con qué espíritu consultaron el sentido de esta definición, porque claro, si la felicidad es un estado espiritual de gratificación, yo no sé si esa acepción la hicieron con una sesión de espiritismo, porque claro, eso es muy curioso, ¿no? En realidad, claro, pueden decirme, hombre, no se ponga usted estupendo nada más empezar su intervención y no se dedique a tomar en un sentido literal las acepciones. Pero es que literalmente el diccionario dice que la felicidad es un estado de gratificación espiritual. Bueno, sería en una época donde los espíritus o la espiritualidad garantiza la felicidad, pero hay mucha gente que no cree en los espíritus y sí cree en la felicidad y además la vive. Entonces, quiero decir con este ejemplo que cada cual puede entender la felicidad por felicidad lo que estime conveniente, pero eso no supone que el resto de personas compartan su misma idea. En este ensayo, en este libro, se habla de muchos aspectos que tienen que ver con la felicidad, pero el fracaso de la felicidad es también el fracaso de muchos contenidos relacionados con la felicidad. Puede ser también el fracaso de la libertad, puede ser el fracaso del conocimiento, puede ser el fracaso de la economía, y puede ser en última instancia el fracaso de la juventud, de la vida o incluso de la propia democracia. Depende dónde situemos el objetivo de la libertad y de la felicidad para considerar que ese valor está por encima de los demás. Por otro lado, a mí también me llama mucho la atención que en los últimos años el término felicidad haya alcanzado un protagonismo tan poderoso que ha desplazado a otros términos de nuestra vida, sobre todo el de la libertad. Yo viví en una época donde la palabra libertad se pronunciaba mucho más que hoy. Hoy la palabra libertad se menciona muy poco en relación a lo que yo había oído esta palabra pues cuando tenía 10 años. Había incluso una canción que hablaba de libertad, libertad. Luego vino una canción que hablaba de felicità. Todos recordamos ambas canciones, ¿no? Y hoy día los colegios, muchos colegios, tienen como lema educar a los niños para ser felices. Claro, a mí me educaron para ser inteligente. Otra cosa es que lo hayan conseguido. No era fácil. Nunca ha sido fácil educar a las personas para que sean inteligentes, porque cada uno es como puede ser y llega hasta donde llega. Pero educar de antemano para ser feliz
me parece situar a la felicidad por encima del lugar en el que en una determinada etapa de la vida le corresponde. No porque no le corresponda a un ser humano ser feliz, sino porque en el horario y en el calendario escolar prima sobre la felicidad el conocimiento. Del mismo modo que, como decía Carlos Marx, la libertad comienza cuando termina el horario laboral. Claro, en el trabajo uno tiene que hacer lo que manda el contrato, aunque tenga muchas aspiraciones. Y el caso es que estas cuestiones motivaron muchos de los fundamentos de este libro, lo cual no quiere decir que uno condene la felicidad, porque condenar la felicidad es lo mismo que condenar la salud. No se puede ser feliz plenamente, a mi juicio, si no se tiene salud. Por esa razón, cuando muchas veces me preguntan, bueno, ¿y según usted, en qué consiste la felicidad? Bueno, pues la felicidad consiste en tener salud, realmente, y en cuidar de aquellas personas a las que queremos y no tienen salud. Eso para mí es la felicidad, porque nadie puede ser feliz descuidando la salud de aquellas personas a las que realmente quiere. Eso es incompatible con el propio ser humano. Entonces, al hilo de este asunto, pues sí se han contado muchas mentiras sobre la felicidad, como se cuentan tantas mentiras sobre otros aspectos como puede ser la libertad o la sexualidad, por ejemplo. Sí. El libro, de hecho, está dividido en 12 capítulos en los que tratas varios de los temas que acabas de comentar. Me gustaría ir un poco a la cuestión del timo de la ilustración europea. ¿Qué queda de nosotros en el capítulo? ¿Qué queda de nosotros cuando fracasa la felicidad? Donde mencionas la ignorancia de los intelectuales y hablas del timo de la ilustración europea como el origen, ¿no?, de haber llegado hasta aquí. ¿Podéis darnos algunas claves de esta afirmación que pone en cuestión la modernidad? Bueno, yo diría que en estos momentos Europa no tiene intelectuales que tengan ideas originales. Y puedo decir por qué. En estos momentos, en el siglo XXI, en Europa, no hay intelectuales que tengan ideas originales, porque todos ellos van a buscar la misma idea en el mismo sitio, y llevan haciéndolo desde hace 300 años. Ese mismo sitio es el siglo XVIII y es la Ilustración. Y para la mayor parte de los intelectuales, por no decir que para todos, la vida empieza en la Ilustración, la vida empieza en el siglo XVIII. Y siempre insisten constantemente en que la Ilustración, el racionalismo, la razón, hay que encontrarla en el siglo XVIII, en los ilustrados y todo esto. ¿Y acaso Cervantes no razonaba? ¿Acaso Quevedo no razonaba? ¿Acaso Góngora no razonaba? ¿Acaso Lope de Vega no razonaba? ¿Acaso Calderón de la Barca no razonaba? Es decir, el siglo XVII tiene una potencia racionalista que la Ilustración no superó nunca. ¿Dónde está el Quijote del siglo XVIII? ¿Dónde está el Quijote escrito en inglés? ¿Dónde está un autor comparable a Francisco de Quevedo o Calderón de la Barca en el siglo XVIII? En el siglo XIX, ¿dónde están esos autores? Entonces, resulta muy difícil apostar intelectualmente por un siglo como el XVIII, cuyo racionalismo está muy por debajo del concepto de racionalismo que tenía el siglo XVII, el siglo anterior. Y digo que los intelectuales europeos del siglo actual, del siglo XXI, no tienen ideas originales, porque todos ellos repiten sistemáticamente la misma idea de que hay que rescatar los valores de la Ilustración. Bien, los valores de la Ilustración fueron los valores que construyeron un sistema de pensamiento que se llama idealismo, cuyo apellido es el de un país centroeuropeo, que ha conducido precisamente al fracaso de muchos objetivos humanos, entre los cuales está también el fracaso de la felicidad. Porque la Ilustración nos ha llenado la cabeza de promesas. La Ilustración nos ha prometido la división de poderes, la división del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Respóndanse ustedes sobre esa división de poderes. La Ilustración nos ha prometido la felicidad. ¿Dónde está la felicidad en un mundo donde qué hipoteca se puede pagar a fin de mes? ¿Qué pisos puede comprar una persona de 30 años o de 40 años? ¿Dónde está la felicidad en un mundo donde conseguir un trabajo es dificilísimo? ¿Dónde está la libertad en un mundo donde sin dinero, qué se puede hacer?
Entonces, todas las promesas que hizo la Ilustración, que es la coreografía a la que los intelectuales cantan con el himno a la alegría, ¿verdad? ¿Dónde están las promesas cumplidas de todo ese mundo? Pues están en el baúl de los recuerdos o en una tienda de souvenirs. Y eso es muy frustrante. De manera que cuando se habla del fracaso de la felicidad, se habla del fracaso de las promesas incumplidas. A mi juicio, si hay algún animal que represente lo que fue la Ilustración, yo diría que fue la serpiente del paraíso, que prometió la felicidad y nos la devuelve en los términos actualmente conocidos. Entonces, mi gran objeción a los intelectuales que hablan de la Ilustración y del racionalismo del siglo XVIII en los términos en los que lo hacen es: ¿han leído ustedes a Cervantes? ¿Han leído ustedes El Quijote? ¿Han leído ustedes a Francisco de Quevedo, que es, a mi juicio, el ensayista más poderoso que ha habido nunca, Francisco de Quevedo? Entonces, ¿cómo pueden decir que la razón del siglo XVIII es lo que nos ha dado lo que hoy tenemos, cuando ustedes ignoran lo que era la razón del siglo XVII? Y les pongo un ejemplo muy polémico. Últimamente suele decirse, en nombre de la mecánica cuántica, que es lo mismo que decirlo en nombre de la teoría de la música, que el ser humano no tiene libertad. Y dicen, el ser humano no tiene libertad porque la mecánica cuántica dice que no tiene libertad, que cualquier cosa que hagamos ya está programada, etcétera, etcétera. Lo mismo le ocurre a la música. Es decir, en un piano solo hay 88 teclas. Hay algunos pianos que tienen teclas más graves que no se tocan nunca y cuya única finalidad es provocar una reverberación de sonidos graves. Pero incluso aunque añadamos media docena más de teclas en los registros graves en el piano, solo son tocables 88 teclas, entonces no hay más libertad. Pero claro, deducir de ahí que como un piano solo tiene 88 teclas y la combinación de algoritmos en un momento dado es limitada, el ser humano no tiene libertad, es hacer un uso fraudulento de la teoría de la música. Claro, y a veces me dicen, bueno, es que usted no sabe física. Entonces, claro, yo les pregunto, ¿y usted habla de la física que sabe o de la física que ignora? Y me dicen, no, yo hablo de la física que sé. Y bueno, pues ahora estudie la que ignora, a ver si aprende a ser libre y a vivir en libertad. Entonces, cuando se hablan en estos términos, de que es que dice la mecánica cuántica, o dice la física, o dice la lingüística computacional, o dice la ingeniería aeronáutica, que hay un conjunto de combinaciones que limitan los actos humanos y que por tanto no hay libertad, la respuesta es muy simple. Miren, si ustedes quieren negar la libertad humana primero y la felicidad después, porque da igual, no necesitan la mecánica cuántica. Lutero no necesitó la mecánica cuántica para negar la libertad. Simplemente postuló que el ser humano nacía predestinado por la providencia y que no había libertad. Y resolvió el problema. Lutero. Y sin embargo, Calderón de la Barca, que pasa por ser un carca, por un carca fuerte, Fíjense que yo no soy sospechoso de ser calderonista, yo soy acusado de ser cervantista. Claro, Cervantes, si hacemos una historia entre izquierda y derecha de la literatura española, Cervantes está en la izquierda y Calderón en la derecha, pero bien, extremo. Pues fíjense ustedes, fíjense dónde estará Lutero, que Lutero niega que el ser humano tenga libertad, mucho antes de la mecánica cuántica. Y Calderón, sin embargo, dice que el ser humano tiene libertad. Entonces, fíjense la paradoja. Lutero no necesitó la mecánica cuántica para negar la libertad, ni Calderón de la Barca, la Ilustración, ni la democracia para afirmar la libertad. Entonces, ¿cuándo se disponía de más libertad? ¿En el siglo XVII o en el siglo XVIII? Hombre, depende. Depende de lo que se quiera hacer con la libertad de la que se dispone. Pero lo que sí está claro es que el carca Calderón de la Barca, y no es un pareado gratuito, el carca Calderón de la Barca tenía un concepto de libertad mucho más amplio del que tenía Lutero antes y después del siglo XVII. Y el concepto de libertad que tiene el siglo XXI se aproxima más al de Lutero, pasando por la mecánica cuántica, que al de Calderón de la Barca, pasando por la vida y sueño. Porque si algo nos dice Calderón de la Barca es que la libertad no es un sueño. Con la libertad no se negocia. Y con la libertad no se puede proscribir nada, aunque sea en nombre de la mecánica cuántica o haciendo un uso completamente adulterado de cualquier ciencia para convertirla en una pseudociencia.
El que quiera negar la libertad puede hacerlo, no tiene por qué acudir a la mecánica cuántica, ciertamente. Y este es un debate totalmente vivo, actual, de estos momentos, ¿no? Es un debate completamente vivo. Entonces, el problema que ha engendrado la Ilustración en la historia del pensamiento es un problema muy actual, porque el ser humano actual, los intelectuales actuales, no saben pensar fuera de la herencia de la Ilustración. Y eso les limita enormemente a la hora de entender el Quijote, porque cuando leen el Quijote, lo leen como si fuera un libro que apadrinara el idealismo derivado de la Ilustración, cuando es un libro que precisamente se burla de él. Cervantes en el Quijote no se burla de los libros de caballerías, se burla de los idealistas, es decir, de los ilustrados. Pues hablando de libertad, que desarrollas a lo largo del libro y de los anteriores libros, dices, la libertad es un desafío, se enfrenta a las normas, no se adapta a ellas. Hoy la sumisión es absoluta, la gente tiene miedo. La libertad, dices también, es individual. Como hay miedo, se sacrifica la libertad en aras, esto lo digo yo, de una falsa seguridad, o comodidad, o felicidad. ¿Piensa que el propio concepto de libertad ya no importa hoy? Bueno, la libertad ha sido sustituida por la felicidad, básicamente. Claro, yo viví una adolescencia muy belicosa. La Asturias de 1980 es la Asturias de la reconversión industrial, como también ocurrió aquí en Galicia, con astilleros. En Asturias coincidió aquello con la metalurgia, el cierre de la metalurgia, el cierre de la minería, el cierre de los astilleros. Y bueno, en casa, todavía en casa de mis padres hay pelotas de goma de recuerdo, vamos a decirlo así. Pelotas de goma naranja por fuera y de acero por dentro, que si golpeaban en la cara de alguien podían quitarle los ojos de un mismo golpe. Entonces, este tipo de películas, este tipo de historias, evidentemente remiten a una época donde la gente tenía que luchar por adquirir una libertad, porque si no hubiera perdido sus puestos de trabajo mucho más precipitadamente. Hoy día este tipo de cosas no ocurren. Es decir, yo no he visto nunca en los últimos años incendios de autobuses. Alguno ha habido, pero recuerdo que en la década de 1980 en Gijón había temporadas en las que se quemaba un autobús por día para que se conservaran determinados puestos de trabajo. Quiero decir que no hablemos ya de la situación de lo que era la minería en el año 1934 en Asturias y en 1936. La gente exponía su vida para defender su libertad. Y es una frase del Quijote: por la libertad, Sancho, se puede arriesgar la vida y la honra. Hoy día, por la libertad, la gente no va a arriesgar mucho porque en parte tiene muchas libertades garantizadas, es decir, nuestros antepasados lucharon para garantizar muchas de las libertades por las cuales nosotros no hemos luchado y hemos heredado esas libertades, y gracias a la lucha de nuestros antepasados nosotros disponemos hoy de unas libertades que en otra época no teníamos, y eso es un triunfo también que hay que reconocerle a muchos movimientos autorizados por la Ilustración, O sea, no todo en la Ilustración es malo, no podemos incurrir en este maniqueísmo. Pero lo que no puedo aceptar es que la Ilustración me venda un concepto de razón que antes que la Ilustración nadie tenía, porque eso no es cierto. Ahora bien, la libertad es la lucha por el poder para defender la propia vida y para imponerse a la vida de los demás. La libertad no es un concepto solidario. Esta definición de libertad donde dice mi libertad llega hasta donde llega la libertad del vecino no nos aclara nada, porque exactamente ¿dónde queda la libertad del vecino? ¿Dónde queda la libertad del vecino? Pues allí donde yo doy la primera bofetada y el vecino se retira. Claro, si el vecino me da 2 bofetadas, el que se retira soy yo, el que marca los límites es él. Y así funciona la política universal y la política mundial como vemos hoy día. Es decir, alguien dice yo quiero esto para mí, yo quiero esto para mí, entonces ¿hasta dónde llega la libertad? Hasta donde llega el poder. Cada uno ejerce su libertad hasta donde los límites de su poder son factibles. Cuando el poder deja de ser operatorio, es la libertad del otro la que se impone, evidentemente.
Entonces, tener libertad significa tener poder, y tener un poder suficientemente consensuado, porque además el mal no depende de un único individuo. El mal no tiene un único autor, tiene un equipo de colaboradores. Una sola persona no puede hacer mucho daño. Para imponer duraderamente una maldad son necesarias varias personas unidas. No digo varios Estados Unidos, digo varias personas unidas. Son cosas completamente diferentes. No interpreten mal lo que digo, que no, luego hacen juegos de palabras, son cosas y pues no se me había ocurrido esto de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasan. Entonces, la libertad es un término hoy totalmente reemplazado por la felicidad, porque, ya digo, esto empieza en los colegios, educamos para que los niños sean felices. Bueno, ustedes verán, pero uno de los requisitos de la felicidad es disponer de libertad y de inteligencia. Sin libertad y sin inteligencia, la felicidad no sé exactamente en qué se sustenta. El penúltimo capítulo me parece que lo dedicas a la democracia. Se titula El fracaso de la democracia. Penúltimo, ¿verdad? En este libro y en otros anteriores sostienes que el siglo XXI se caracteriza por 3 fracasos irreversibles: la destrucción del Estado moderno, la ruina de la democracia y la desnaturalización digital de la vida humana. Jesús, ¿en qué sentido cuestionas la democracia actual? Bueno, yo creo que esos 3 aspectos son innegables, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la realidad. Y lo dice la realidad. A lo largo de la historia, uno de los elementos más determinantes de la vida de los seres humanos ha sido la constitución de los estados. El Estado es una figura política que organiza nuestra vida, para bien o para mal. Hay personas que están en contra de los estados y consideran que vivimos mejor sin Estado. Es la tesis anarquista. La tesis que supone que sin Estado se está mejor. Es una tesis. Hay otros que son estatalistas y consideran que el Estado debe estar ahí siempre. Y es cierto que el ser humano ha buscado siempre configuraciones políticas que establezcan normas, leyes, que estén por encima de la voluntad del individuo, de la voluntad de un tirano, y de la voluntad incluso de un grupo exclusivo y excluyente de otros grupos, de tal manera que el ordenamiento jurídico de una sociedad se articule en un Estado. De esta manera, el Estado lo que permite es disponer que las leyes no dependan de un único individuo, que sería un déspota, un dictador, un tirano, ni de un grupo de individuos, de una oligarquía que controlara las leyes. Entonces, el Estado como institución tiene ese objetivo, pero es que el Estado no está solo. Junto al Estado están los grupos de seres humanos que se pueden organizar no en torno a determinados objetivos políticos, sino en torno a determinados objetivos religiosos. Surge la Iglesia, surgen las iglesias. Y también determinados grupos humanos que se organizan conforme a determinados objetivos económicos. Es el mercado. Y esta relación entre Iglesia, Estado y mercado, que son las 3 grandes configuraciones históricas, no siempre ha sido armoniosa ni equitativa. Siempre han echado pulsos unas contra las otras. De tal manera que, si ustedes se fijan en el recorrido de la historia de la humanidad, de la historia de los seres humanos, notamos que siempre ha habido conflictos entre estos tres grupos. La organización de las creencias religiosas, la organización de las ideas políticas y la organización del poder financiero, del poder comercial, del poder económico. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, durante la Edad Media? Durante la Edad Media el Estado desaparece, lo que queda del Estado romano, del Imperio Romano, desaparece completamente y quien toma el poder es la Iglesia. Y no es tampoco el peor de los poderes. Hay gente que cuando yo digo esto me dice, oh, la Iglesia tal. No, bueno, pues vamos a ver. La Iglesia ejerce su poder, evidentemente, como todos los poderes, barriendo para su casa. Y barre mucho, estamos de acuerdo. Pero ¿qué poder no barre para su casa? Y no quiero justificar nada con esto, pero la Iglesia gestiona la vida europea durante los siglos medievales, la Edad Media. Y mete al comercio en censura, completamente. Lo mete, le aprieta la cintura y lo censura abiertamente. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia necesita dinero y considera que el préstamo
a altos intereses no le conviene, y entonces condena el préstamo y lo califica de usura. Pero luego, claro, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. A la Iglesia le surge un enemigo mucho peor que el mercado, que es el Estado. Los estados que surgen ya a finales de los siglos XIV y XV, ¿no? Y claro, el Estado, cuando controla la vida de los seres humanos, se encuentra con que tiene un enemigo importante, que es la Iglesia, con el que hay que pactar. No se puede ignorar a la Iglesia en ese momento. Y el poder financiero, el poder mercantil, también empieza a ser muy poderoso. De hecho, los estados, entonces como hoy, dependen del mercado, dependen del dinero de los mercaderes, ¿verdad? De tal manera que estos tres elementos, la Iglesia, que organiza las creencias religiosas de la gente, el Estado, que organiza las creencias políticas, y el mercado, que organiza el bolsillo, están constantemente peleándose por ocupar el primer puesto en la organización de la vida. Claro, ¿qué es la política? La política es la organización de la libertad. La política es la administración del poder. Otra cosa son las ideologías. Las ideologías son una forma de organizar colectivamente las creencias de los seres humanos por grupos, de tal manera que un grupo se enfrente a otro. Si no hay enfrentamiento, no hay ideología, porque no hay gracia. De lo que se trata es de tener a la gente enfrentada y despistada también, para que no vea de dónde viene el problema principal. Entonces, hay un momento en el que naturalmente la Iglesia pierde terreno porque el Estado le come el terreno. Pero en estos momentos no es ni la Iglesia ni el Estado los que ganan el terreno. En estos momentos los que ganan el terreno son los mercaderes, son los amigos del comercio, son los que tienen el poder económico. Y quienes tienen el poder económico tienen en sus manos también a los estados. De hecho, hoy día vivimos en la época de la globalización porque un mercado global se ha comido a los estados particulares. Se los ha comido completamente. Los estados están en manos de los amigos del comercio. Y, como siempre digo, esto no es que sea ni bueno ni malo, es que esto es así. Es decir, bueno, es que esto es bueno o es malo, yo no lo sé. Yo sé lo que hay. Y lo que hay es que el poder del mercado, el poder del comercio que siempre es exterior, hay estudios que son comercio exterior, pero es que no hay comercio interior. El comercio interior no puede subsistir, es una autarquía que no tiene sentido. El comercio siempre es exterior para que pueda sobrevivir, ¿no? Si no hubiera comercio exterior, no habría comercio, realmente. Entonces es una redundancia incluso. De tal manera que el comercio no necesita a los estados para nada, porque los estados implican una fiscalización, una frontera entre los intercambios comerciales que obligan a pagar impuestos. De ahí la tesis del anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo considera que lo mejor es que no exista el Estado o que el Estado quede minimizado. Es otra tesis, a mí a veces me preguntan, ¿y usted qué es partidario? Y mire, yo no soy partidario de nada. Y ser partidario implicaría tener una varita mágica y decir, pues yo quiero esto, y yo, pues imagínense ustedes, ¿no? Dice que encuentran ustedes una isla en el mapa, y dice, qué bonita, yo quiero esta isla, y resulta que la isla tiene dueño. Eso ya es cosa de cada cual. O sea, yo no tengo poder para decidir quién tiene razón o quién no tiene razón. Si alguien quiere tener razón, yo se la cedo enteramente. No hablo para tener razón, hablo para que la literatura tenga valor, tenga un interés, pero no hablo para tener razón. Entonces yo no sé si esto es bueno o es malo, yo sé lo que hay. Y en estos momentos, evidentemente, esas tres cuestiones, la destrucción, digamos, de los estados como organismos que históricamente han regulado la vida del ser humano porque se los come el mercado, la democracia, que es el contenido de esos estados, porque democracia sin estados por el momento no se conoce. Es decir, para que haya democracia tiene que haber estado. Si no hay democracia, puede haber estado. Tenemos dictaduras y tenemos feudalismos en la historia, no digo ahora mismo, digo en la historia. Hay casos de estados sin democracia, pero lo que no hay es caso de democracia sin estado, porque al mercado no le interesan los demócratas, al mercado le interesan los consumidores. Lo cual no quiere decir que nos niegue la libertad, pero la libertad que quiere el mercado es una libertad muy diferente a la que necesita un ciudadano, porque, insisto, el mercado no quiere demócratas, el mercado quiere consumidores, y los derechos del consumidor no son los mismos derechos que el ciudadano necesita tener. Los derechos del consumidor caben en una hoja de reclamaciones, los derechos del demócrata exigen una constitución. Entonces, de la muerte del Estado es probable que se derive la muerte o el fracaso de la democracia. Y luego además hay una tercera mención que se señalaba aquí, es la desnaturalización de la vida humana sometida a procesos de digitalización que nos llegan hasta los tuétanos. De tal manera que ya en definitiva uno acaba dando clase por internet y pierde la relación
presencial con el alumnado, que además es insustituible. Y lo digo yo, que he grabado muchas clases, he grabado más de 2000 vídeos, pero no se puede sustituir la relación personal al máximo, porque eso supone anularla. Y vivimos en un mundo donde las relaciones personales están destruidas enormemente y reemplazadas por vivencias analógicas y digitales que desnaturalizan enormemente lo que es la vida humana. Pero en eso estamos. ¿Es bueno o malo? Mire, yo no lo sé si es bueno o malo. Yo lo que sé es que en eso estamos. Como milenarista, heredera de la democracia que me han dejado los padres, que serían los boomers, ¿no?, de los que hablas también en tu libro, y me pregunto si mi generación, heredera de esa democracia, es muy feliz y calla. Es decir, de alguna forma es una generación condenada a esa felicidad que criticas, ¿no?, y que de alguna manera no ejerce su libertad. Yo creo que los milenaristas son una generación a la que le han cortado la digestión en la mitad de la vida. Y le han cortado la digestión en la mitad de la vida porque les han prometido todo como herederos de la Ilustración y se lo han negado todo. Y se lo han negado en el peor momento de la vida. Les han prometido la felicidad, les han prometido la libertad heredada por los boomers. Los boomers sí lucharon por la libertad, por la de ellos, pero no sé hasta qué punto dejaron un poquito de libertad para los demás. Yo soy un boomer tardío, o retrasado, si lo quieren, me da igual. Y yo nací en el año 67, por lo tanto ya no pertenezco al núcleo duro de los boomers. Los tuve que soportar, y como yo, el resto de mi generación. Los boomers adoran el poder. A los boomers el poder les gusta más que a un niño un caramelo. El boomer por el poder vende a Judas, que es el patrón de los mercaderes, como decía Quevedo, ¿no? Ya saben ustedes la anécdota de Quevedo. Cuando Quevedo va por el infierno, soñando que va por el infierno, se encuentra a mucha gente complaciente, feliz en el infierno. Entonces le pregunta a un demonio: ¿y esto? ¿Cómo gente alegre y risas en el infierno? ¿Qué es esto? Y le dice un demonio: sí, están contentos y felices. Y dice: ¿cómo puede haber gente contenta y feliz en el infierno? Sí. ¿Y quiénes son? Dice: son mercaderes, amigos del comercio, diríamos hoy. Escotado diría amigos del comercio. Son mercaderes. ¿Cómo eso? ¿Cómo los mercaderes alegres y felices en el infierno? Y dice: sí, porque van con Judas, que son fans de Judas. Porque claro, Judas, para Quevedo, no me confundan con Quevedo, porque ya no hemos llegado a esos extremos, pero para Quevedo, Judas es el patrón de los mercaderes porque Judas ha vendido lo más valioso que puede vender nadie: ha vendido a un Dios, ha vendido a Dios. Entonces, claro, el mejor de los mercaderes es el que ha vendido a Dios, porque lo ha traicionado. Claro, Quevedo tiene un concepto del mercado que les aseguro que sería incompatible completamente en el siglo XXI, y prácticamente también en el siglo XVII y en cualquier época. Pero lo que sí es cierto es que a los boomers el poder les fascina, les encanta el poder. Es una generación que morirá con las botas puestas y a mucha honra. Y yo no le deseo a nadie que deje las botas en ningún momento, desde luego. Pero sí es cierto que lo que caracteriza a los boomers es básicamente la ambición por el poder. Eso no lo podrá negar ningún boomer. Esto no es tampoco ninguna maldad por mi parte, es la realidad. Esto lo he vivido yo y nadie me lo puede negar. Y lo hemos vivido todos los que hemos compartido espacio y terreno de juego con los boomers. Y me dirán: bueno, ¿y ustedes, los boomers tardíos, otro tanto? Sí, claro, evidentemente. Y yo no lo voy a negar, es así. Pero a los milenaristas sí se les ha negado. A los milenaristas se les ha dicho: para ti la felicidad, la libertad me la quedo yo. Eso fue el lema. Y a los milenaristas sí se les ha prometido, cual serpiente del paraíso, os prometo la felicidad. Y luego se las ha negado, porque claro, los milenaristas se encuentran con que vivían mejor cuando eran adolescentes que cuando llegan a la treintena, porque no pueden independizarse, es el problema. Es que no pueden alquilar una vivienda, no pueden comprar una vivienda, y no pueden hacerlo pues porque todo eso se ha ido de las manos al sistema. Y eso es una frustración muy poderosa,
que va a marcar la vida de esa generación de milenaristas hasta el fin de los tiempos. Ha venido después otra generación, que es la que yo llamo la neocervantina, o la generación procervantina, y la llamo así porque esa generación, que ya es la que ya ha nacido dentro del siglo XXI, ya son los que han nacido a partir del año 2000 y poco en adelante, esa generación ya no ha tenido las promesas, ya no ha recibido las promesas de los milenaristas, ya ha nacido viendo los aullidos de lobo y ya ha visto cómo a muchos de sus propios padres la vida les ha pasado una factura alta. Entonces esa generación ya sabe que no puede quedarse de brazos cruzados, sabe que tiene que trabajar mucho y sabe algo importante, sabe que tiene que desconfiar de sus profesores, porque sus profesores se parecen mucho a la serpiente del paraíso que promete la felicidad. Y esa es una limitación con la que tienen que trabajar, y lo saben. Con esto no quiero decir que todos los nacidos en el siglo XXI sean como Cervantes, no, como Cervantes no hay otro. Yo creo que todos los españoles somos un Cervantes que no ha escrito el Quijote. Solo faltaba que escribiéramos un Quijote cada uno de nosotros. Eso lo ha hecho Cervantes. Pero somos un Cervantes que no ha escrito el Quijote. ¿Y en qué nos parecemos a Cervantes? Sobre todo, ¿en qué se parecen estos jóvenes que han nacido ya en el siglo XXI? En que han nacido de la mano del desengaño. No es posible prometer a un chaval o a una chavala que haya nacido en el siglo XXI la felicidad, porque no se lo cree. No se lo cree. Si nosotros cogemos a un chaval de 20 años o a una chavala de 15, 20 años y le prometemos la felicidad, no se lo va a creer. Podrá fingir que se lo cree, pero sabe que no es verdad. Porque el mundo que tiene delante no le permite asumir eso como algo creíble. No da crédito a eso, porque lo que tiene a su alrededor es un espantapájaros. Es un mundo que mete miedo por todas partes. Eso no se lo puede creer nadie. Entonces, a mi juicio, este debate que últimamente se ha creado enfrentando a búmeres con milenaristas es un debate completamente equivocado, porque ni todos los búmeres han llegado a triunfar en la vida. ¿Cuántas personas fallecen en la década de 1980 por múltiples problemas, desde el SIDA hasta la droga, o por accidentes de todo tipo? Claro, el boomer que hoy llega a los 70 años o 75 años, llega porque ha sobrevivido a una serie de pruebas importantes, pero muchos no han llegado a esa edad. Y lo mismo les ocurre a los milenaristas y a los miembros de cualquier otra generación. Entonces, ni todos los búmeres son ambiciosos, aunque al prototipo le guste más el poder que un caramelo, ni todos los milenaristas son, como se ha dicho tantas veces, que si son unos vagos, que si son unos inútiles, que si tienen miedo a que los pinchen cuando hay que vacunarlos. O sea, esto ya es ridiculizar a una generación que tampoco lo merece. A la gente más joven, a mi juicio, lo que debemos ofrecerles los mayores no son promesas vacías, sino que son conocimientos. Pero que sean conocimientos que no traicionen la realidad, porque la realidad nunca permite que la traiciones. La realidad nunca te va a permitir que la traiciones. Entonces, mucho cuidado con creer en filosofías idealistas, porque la realidad no es incompatible con el idealismo, y los idealistas son incompatibles con la realidad. Entonces, a los milenaristas yo creo que les han cortado la digestión en el momento más importante de su vida, en el momento del despegue. Les han abortado muchos casos del despegue. Pero los milenaristas son una generación que todavía no ha dicho la última palabra. Y creo que esa generación cervantina no porque vaya a escribir el Quijote, sino porque se enfrenta a un mundo como el que se enfrentó Cervantes, un mundo de ideales caídos, un mundo que ya no fue el Renacimiento, un mundo que fue el Barroco. El Barroco nos dice algo muy importante: desconfía de lo que te dicen, desconfía de las apariencias, desconfía de la realidad. Sin embargo, el mundo anglosajón lo que dice es: cree en las apariencias. Para el mundo anglosajón, la verdad está en las apariencias. Para el mundo barroco, la mentira está en las apariencias. Por eso Cervantes es mucho más valioso que todos los ilustrados juntos, según el planteamiento que yo tengo. Muy interesante. Hablando de la universidad, precisamente esas son las edades en las que impartes en la facultad. ¿Serían Sí. Chavales que han nacido después del año 2000? En estos momentos sí, yo he conocido, claro, ya llevo muchos años, llevo más de 31 años dando clase en la universidad, y he visto pues a 31 generaciones, y conozco las diferencias que hay entre unos y otros, y las diferencias que hay entre las personas a las que yo di clase hace 30, 20 años es abismal en relación a las que hoy me encuentro. Son personas diferentes y por lo tanto se enfrentan también a un mundo que los va a tratar de manera diferente.
Sí, en el libro también hablas del fracaso de la universidad. ¿Dónde fracasa la universidad? Bueno, la universidad es una institución que nace fracasada ya completamente. Quiero decir, la universidad es una institución que desde sus orígenes está completamente desconectada de la realidad. Es decir, ninguna teoría científica ha salido nunca de ninguna universidad. Los científicos que han hecho aportaciones al progreso humano han estado siempre fuera de la universidad. Ni Newton ni Einstein estuvieron nunca en ninguna universidad. Es decir, a la universidad llegan los conocimientos que se desarrollan en instituciones ajenas completamente a la universidad. La universidad enseña lo que todos ya sabemos, simplemente para reglamentarlo y organizarlo bajo las exigencias de una titulación académica que tiene como objetivo básicamente expedir visados al mercado laboral. Expedir visados, salvoconductos, pasaportes al mercado laboral. Pero el conocimiento no está en las universidades, y yo diría o diría que las personas que verdaderamente disponen de conocimientos útiles pueden estar, indudablemente, que lo están en colegios y universidades, pero yo lo dije 1000 veces, a mí en la universidad en la que yo estudié nadie me explicó el Quijote. Nadie me explicó el Quijote porque quien impartía esa materia de Siglo de Oro llegaba hasta San Juan de la Cruz y ya llegaba junio antes que el siglo XVII. Llegaba junio antes que el siglo XVII. Entonces nos quedábamos en el siglo XVI. Yo lo que sé del Quijote lo aprendí por mi cuenta. Mejor o peor, lo aprendí por mi cuenta. De tal manera que el éxito de la universidad es un autodidactismo encubierto. Es decir, la universidad es una institución tan necesaria como cualquier otra, pero yo sé lo que me digo. Yo no creo en ella. Yo tampoco. Y yo formo parte de esa generación que hablabas, que hemos llegado a la universidad y somos, como comentaba antes, un ejército de profesores precarios que ciertamente existe y que, bueno, pues veremos hacia dónde nos lleva esto. Entiendo que dónde está el futuro de la universidad. Es seguir como está, que es como ha estado siempre. La universidad es una institución absolutamente milenaria y ahí seguirá. La universidad es una institución mutante, como es mutante el ser humano. Es una institución que nos contrata, en la que es posible hacer cosas. Es posible hacer cosas perfectamente. Es posible hacer cosas muy útiles también. Es decir, yo en la universidad he tenido muchos alumnos y he tenido muchos profesores que han sido, tanto como alumnos o profesores, excelentes personas y que me han enseñado muchísimas cosas. Y ha habido otros que han sido auténticos tormentos y auténticos dolores de cabeza, realmente. Pero eso, pues como forma parte, digamos, de la vida en todos sus aspectos y en todas sus dimensiones. Ahora hay que saber bregar y hay que saber luchar ante esas circunstancias. Pero evidentemente la universidad es un lugar de trabajo. Es un lugar de trabajo y uno debe cumplir con el trabajo. Firma un contrato y cumple con ese trabajo y hace bien su trabajo. Ahora, una prostituta no tiene por qué creer en el trabajo que hace. Yo no he ejercido nunca la prostitución, pero no creo en la universidad, lo cual no me impide trabajar correctísimamente como profesor universitario y seguir haciéndolo hasta que me jubile. Pero no creo en la universidad. Es como si yo tengo que explicar teología, no tengo por qué creer en la teología que explico. Dicho más simplemente, yo puedo ser es decir, yo no necesito, para interpretar una mariposa, yo no necesito ser un insectólogo. No necesito ser un insecto para interpretar una mariposa. Me basta con ser un entomólogo. ¿Entienden lo que quiero decir con esto? Es decir, yo no tengo por qué convertirme en un insecto para interpretar la vida de las mariposas o la vida de las mantis religiosas. ¿No? Me basta ser un entomólogo. O dicho de otra manera, yo no tengo por qué ser mujer para dedicarme a la ginecología. Es decir, no tengo por qué creer en la universidad para hacer un buen trabajo dentro de la universidad. Básicamente es del mismo modo que un periodista no tiene por qué creerse el contenido de la noticia que publica, pero su trabajo consiste en informar de lo que hay. Y con esto no se desnaturaliza el ejercicio laboral de nadie. Una prostituta no ama a su cliente, no ama el amor, no ama el trabajo que hace, no tiene amor por el trabajo que hace.
lo cual no quiere decir que no lo haga bien. Pero yo eso no lo sé y no me compete juzgar. Bueno, podemos pasar un ratito, si el público quiere hacer alguna pregunta en referencia al libro. Y si alguien quiere preguntar. Hay tantos temas, Jesús, que están en el libro que tengo aquí, tantas preguntas. Yo, como veo que no hay preguntas, me da pena no felicitarte por los artículos que haces, por el lujo que es estar oyéndote, por tu salir de los esquemas habituales en los que nos movemos, y por todo esto que has dicho, que es una maravilla estar aquí y que sería fenomenal tener otra hora más, si fuera así el tema. Si fuera así el tema, que ya sé que no lo es, si fuera así el tema, para exprimirte lo más posible, claro, pero claro, no es el tema. Entonces, felicitarte por el lujo que es tener una persona como tú en nuestras universidades, en nuestros periódicos y en nuestros coloquios. Hola, buenas tardes, Jesús y Gisela. En algunos de tus libros hablas de lo malo para la humanidad, por así decirlo, que puede ser la ideología. Luego hablabas de la religión, y también hablabas de la filosofía como mal o principio de confusión, ¿no?, de ideas. ¿Podrías explicarnos un poquito esto de la filosofía? Bueno, claro, la filosofía, la gente dice a veces que yo me meto mucho con la filosofía, también me meto mucho con la literatura, pero claro, a cada uno le duele la piedra en el zapato que tiene. Con frecuencia se dice que la filosofía nos conduce a la libertad. Depende qué filosofía. Depende qué filosofía y depende qué filósofo. Platón no es un filósofo que conduzca a la libertad. Platón tiene obras como La República, donde precisamente a los literatos les señala la puerta. La filosofía de Platón nace ladrando a la literatura. Y claro, irá a decir, ¿por qué me ladra? ¿No? ¿Qué le hemos hecho a usted desde la literatura para que nos eche de su pueblo, de su ciudad? Entonces, claro, cuando hablamos de filosofía, pues ocurre como con todo. ¿De qué filosofía hablamos? ¿De la filosofía de Platón? ¿De la filosofía de Kant? ¿De la filosofía de Hegel, que es la base del Estado totalitario? ¿De la filosofía de Spinoza? ¿De la filosofía de Nietzsche? ¿De la filosofía de Tomás de Aquino? Es decir, Spinoza, Nietzsche, Tomás de Aquino. Tres hombres que vivieron, uno en un convento rodeado de otros como él, otro visitando prostíbulos. Suponemos que hizo algo más que todo eso, ¿eh? Estamos de acuerdo, no vamos a reducir las cosas a esos términos. Y otro en un celibato probablemente más amargo de lo que hubiera deseado. Y entonces se dedican a la filosofía. Incluso a veces como símbolo de la filosofía se presenta al pensador de Godin, que está ensimismado completamente. Yo creo que de la filosofía se ha hecho, y no lo digo yo solamente, eso lo ha dicho ya mucha gente antes que yo y razonándolo ampliamente. La filosofía es una palabra baúl que cada uno utiliza, como muchas otras, para designar lo que le conviene. Pero en términos amplios, en términos generales, no podemos decir que la filosofía nos conduzca a la libertad, porque la filosofía es una manera de organizar las creencias de espaldas a determinadas iglesias o creencias religiosas. Cuando yo tengo un Dios que no me gusta, me invento una filosofía para legitimar el Dios que a mí me gusta. Y entonces creamos unos dioses paralelos, porque la cantidad de dioses fantasmagóricos que ha creado la filosofía son descomunales. Empezando por el Nous, el Apeiron, el Demiurgo, el motor inmóvil, el motor perpetuo, el propio Dios de Tomás de Aquino, la sustancia pura, el Volksgeist, La energía vital. Bueno, eso ya es la filosofía de Chulhan. Y ahí me quedo sin palabras. Por ejemplo, Wei Chung Han es un autor, un filósofo que... Es un filósofo. No sé. Posmoderno, idealista, si quieres,
Son términos redundantes. Que no te interesa nada, ¿verdad? Bueno, a mí me gustan los niños. Me gustan regalarles cosas a los niños y hacerlos felices, pero los que ya lo son y no necesitan regalos. ¿Hay allí una persona al fondo? Ah, No, primero estoy yo. perdón. Muchas gracias por la charla. Yo voy a dar 3 definiciones de la felicidad que me parecen, bueno, que tengo yo. La primera voy a ser de mi padre. Mi padre decía que la felicidad era la conformidad. Después yo pienso que somos unos ingratos porque cuando no tenemos dolores ya debíamos estar felices. Es que somos ingratísimos. Y luego estuve pensando otra vez en la felicidad y si siempre fuéramos felices no íbamos a captar esa felicidad. Me gustaría que la gente que está aquí, que cada una viera su idea de la felicidad, porque íbamos a quedar sorprendidísimos de todos. Muchas gracias. Sin duda, sí. Muchas gracias. Por eso la felicidad consiste en tener salud, básicamente. Mala memoria. Mala memoria. Más peor, mejor. Hola. Entonces, ¿qué filósofo nos lleva a la libertad? Cervantes. 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 La filosofía que hay en Cervantes difícilmente la encuentra en otros autores. Los capítulos que Cervantes dedica, que son 2 capítulos, a dar consejos a Sancho para ser un buen gobernante, por boca de Don Quijote, son una lección magistral de política universal. Imagínense usted, imaginémonos todos nosotros lo que sería un mundo gestionado por la filosofía política que contienen esos 2 capítulos de Don Quijote de Cervantes, cuando Cervantes informa a Sancho que va a ser nombrado algo así como presidente de comunidad autónoma, ¿no? Es decir, gobernador de la ínsula Barataria, y le aconseja que sea ante todo prudente, discreto y siempre juicioso. Y esto Cervantes lo detalla, cualquiera de nosotros lo puede leer en esos 2 capítulos. Son 2 capítulos. Unos son consejos, digamos, del arte de la prudencia, y los otros son del aspecto físico, que debe cuidar siempre su aspecto físico. Y debe ser siempre humilde y generoso con los que lo rodean. Nunca mostrar ni prepotencia, ni altivez, ni presunción, ni demostrar altanería con nadie. La humildad, fundamentalmente, y el conocimiento de las causas y la prudencia, esos pasajes. Entonces, la literatura, y concretamente la literatura española, tiene mucha más filosofía que la que ofrecen muchos textos que se presentan como filosóficos, que realmente no siempre lo son. Quería hacer una pregunta más. Dice que no está contento con la universidad. ¿Qué necesitaría, qué le cambiaría a usted para que fuera mejor? Bueno, la libertad. ¿Se lo puede explicar un poco más? Pues es muy fácil de explicar. La libertad termina donde los enemigos de la razón imponen sus leyes. Y en estos momentos, en Europa, la libertad depende del espacio europeo de educación superior. Y yo soy alguien que obedece las leyes del espacio europeo de educación superior. Entonces la literatura la explicaré cuando me jubile. Porque la literatura, para su difusión, existe una libertad. Muchas gracias. Una preguntita más que nos dejan. Se me estaba ocurriendo que en este fracaso de la felicidad creo que también has tocado ciertos puntos relacionados con la ordenación social
Y creo que en estos momentos hay como que hay un fracaso del espíritu comunitario, de la familia, de las asociaciones entre personas, ¿no? Estamos todos muy aislados y muy volcados en lo digital. ¿Crees que podrías hacer una reflexión sobre esto? Esa es una cuestión que yo ponía en relación con la desnaturalización de la vida humana, que se reemplaza cada vez más intensamente por experiencias digitales. De tal forma que antes la gente, esto lo hemos oído muchísimas veces, no lo digo yo aquí por vez primera, antes la gente se veía pues en la familia o en los bares o en las plazas públicas. Esto en España todavía se da mucho. Aquí en España a veces no valoramos lo bueno que tenemos, pero cualquiera que haya vivido, no voy a decir en Groenlandia, vamos a andar molestando, pero cualquiera que haya vivido en países anglosajones, en países sobre todo nórdicos, en Canadá, me refiero a países muy fríos, por ejemplo, ¿no? O incluso en Alemania, en Dinamarca, bueno, vamos a parar ya. En ese tipo de países la vida social en esos lugares no tiene nada que ver con la vida española, y esos países están mucho más avanzados que nosotros en conceptos de desnaturalización de la vida humana. Es decir, hay gente, yo cuando mismamente, y como yo tantas otras personas que estábamos a veces en países anglosajones trabajando, había fines de semana que yo solo hablaba con la cajera del supermercado para decirle hasta aquí compro, y la cajera me decía come back soon, vuelva pronto, y ya está. Eran las únicas palabras que había en el fin de semana. Entonces, eso en una etapa de misantropía puede venir bien, pero toda la vida así es duro. Pero vivimos en una sociedad donde ese tipo de relaciones se estimulan mucho, se promueven mucho. Pues ¿por qué? Pues porque el ser humano es mucho más vulnerable en condiciones aisladas que en condiciones familiares. En países como en Italia, por ejemplo, sobre todo en Italia del Sur, la unión familiar, la familia, es la semilla de la fuerza, en definitiva, ¿no? Y sobre todo la prueba de que no hay traición. Es decir, las relaciones de sangre, las consanguíneas, excluyen la presencia de un Judas. De tal manera que la unión hace la fuerza. Yo siempre he dicho que la manifestación más potente de solidaridad humana es el Estado. Es el Estado porque es la organización política de individuos unidos. Y la mínima es el matrimonio. Pero diga usted esto del matrimonio, se ríen de uno, ¿no? Pero es la unidad mínima de solidaridad, el matrimonio. Me da igual que sea entre dos personas del mismo sexo, yo en eso ya no entro, los gustos de cada uno son intocables. Pero dinamitar la relación solidaria humana es convertir al ser humano en una criatura enormemente vulnerable, y de hecho los milenaristas son más vulnerables que los boomers. Los boomers son gente muy fuerte. Es que enfrentarse a un boomer es enfrentarse a un gigante. Ciertamente, los boomers son gente muy fuerte. De hecho, ahí siguen todavía, y por muchos años, que no soy yo el que se oponga, porque además solo puedes ser alguien fuerte cuando te enfrentas a otro que lo es más que tú. Entonces, mucho cuidado con criticar a los boomers, porque los boomers son gente muy seria, O sea, mucho cuidado con ello. De hecho, a mí los boomers me han enseñado todos los males que conozco, porque saben mucho. Entonces, yo de los boomers he aprendido lo que son las etapas de la vida, que la infancia es la vida en su versión original, hasta que los adultos la subtitulan, que la juventud es el enfrentamiento con los adultos, porque en la juventud uno está buscando su sitio entre los adultos y los adultos no te lo dan. No hay cosa que le siente peor a una persona joven de 20 años que todo el día le estén diciendo lo que tiene que hacer. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. De los 20 años está hasta arriba de todo eso. Entonces es el enfrentamiento con los adultos. Y luego ya, pues por el peso de la cronología, uno se hace adulto y entonces ya pacta con los adultos. Es el pacto con los maduros, con los adultos.
maduros, imagínense ustedes lo que es pactar con un maduro, ¿no? El pacto con los adultos, y claro, cuando se pacta con los adultos uno ya ingresa en el grupo de los adultos y ya empieza a dar consejos a los jóvenes. Y luego ya la vejez, que es el reconocimiento del error, aunque hay búmeres que no envejecen nunca. Parece que se nos ha colado una pregunta, una última, y ya la última y cerramos. Buenas noches. Si la literatura es el mejor psiquiatra que existe, si la universidad es un manicomio, si las aulas están llenas de enfermedades mentales, podríamos decir que la literatura es el antídoto para tener una mente equilibrada y una vida plena. Podríamos decirlo, pero no podemos garantizarlo. Para mí la literatura es el mejor psiquiatra que tenemos. Y es más, algún psiquiatra me ha dicho alguna vez, Quevedo es el maestro de los psiquiatras. Quevedo realmente es alguien que conoce muy bien la psicología. Cervantes es alguien que conoce muy bien la psicología. Entonces, ante los problemas psicológicos yo receto literatura. Pero claro, para interpretar la literatura, los profesores de literatura también son necesarios, ¿no? Pero cuidado, porque entre los profesores de literatura hay mucha inquietud y a veces lo peor que le puede ocurrir a la literatura es caer en manos de los profesores de literatura. Entonces, ¿a qué nos agarramos? Pues a todo lo que sea posible, pero siempre con mucho cuidado, con mucha atención. Para mí sí, para mí la literatura es realmente uno de los mejores psiquiatras que tenemos, sinceramente sí. Por eso recomiendo leer a Cervantes, o sea, leer a Cervantes no es malo para la salud. Lo leen los idealistas y se sienten más felices todavía, o sea que muy malo no puede ser. Bueno, pues vamos a dar por terminada esta charla. Muchas gracias.